aquí entre arquitectos, digamos, yo de esto no sé nada, ¿eh? Yo de estas cosas que habéis contado me han resultado muy interesantes las dos ponencias anteriores, pero yo no sé nada de esto, ¿eh? Ya les dije cuando me llamaron, digo, vosotros sabéis quién soy yo y a qué me dedico, o sea, yo puedo hablar de lo que puedo hablar, yo sé de lo que sé y poco, entonces aquí de este asunto, en fin. Propuse este título, Retos económicos del mundo rural en tiempos de declive demográfico, que puede ser quizás un poco pretencioso, pero básicamente yo lo que quería en los próximos minutos contar son, bueno, una serie de cosas. A ver, básicamente sobre estas cosas quería hablaros un poquito, que no tiene bastante poco que ver con lo que se ha hablado anteriormente, pero bueno, puede encajar en algún punto, ¿no? Un breve catálogo de necesidades. Vamos a ver, yo quiero hacer un planteamiento desde la economía y en particular desde la economía pública, desde el papel de las administraciones públicas, de las instituciones públicas en todo este proceso de desarrollo económico en el ámbito local, ¿no? Vamos a ver un poco una panorámica de posibles necesidades específicas del mundo en el que nos movemos. Hablar algo de la gestión institucional del territorio, insisto, desde las instituciones, fundamentalmente desde los gobiernos locales, pero no solo desde los gobiernos locales. Hablar un poco de perras, ¿no? Como se decía, es que era un poco viejuno eso de las perras, pero el eterno problema de financiación que se sufre en el ámbito local. Algunos nuevos retos a añadir a los tradicionales en el ámbito local, y al final vamos a llegar, como casi siempre, a la política, ¿no? Porque al final todo esto no se puede hacer sin directrices políticas y sin que las administraciones pues tomen medidas, ¿no? tomen cartas en el asunto. O sea, las cosas no se pueden hacer contra las administraciones y en última instancia contra la política. A ver, el tema de las necesidades, decíamos. Algunas características del mundo local que yo creo que están enquistadas, ¿eh? Cuando decimos que algo está enquistado es, bueno, pues un grano los tirpas, pero si lo dejas, pues luego resulta mucho más difícil cortar, ¿no? Bueno, el mundo local está institucionalmente subordinado a las comunidades autónomas, eso parece bastante obvio, ¿eh? Quizás las grandes ciudades se pueden escapar, pero cuando en el año 78 nos dotamos de una Constitución que cambiaba radicalmente un modelo muy centralista a un modelo que pretendía ser descentralizado y acercarse, suponía, las decisiones a los ciudadanos o a los vecinos, pues bueno, se crearon las comunidades autónomas. Pero desde el municipalismo, desde siempre se viene diciendo que aquí lo que ha habido es si queréis, una sustitución de centralismos, ¿no? Hemos pasado del centralismo de Madrid al centralismo de la capital de la comunidad autónoma de turno, donde de lo que se habla en los medios de comunicación son de los problemas de las comunidades autónomas. Cuando se habla de financiación se habla del fracaso del modelo de financiación autonómica, que hay que retocar, que si vamos por aquí por allá. El poder político la tienen las comunidades autónomas y los gobiernos locales pues han quedado un poco, por lo menos, subordinados. Insisto, seguramente las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, o sea, las más grandes ciudades tienen otro tipo de interlocución directa, pueden funcionar de otra manera, pero lo que es el ámbito de los gobiernos locales está institucionalmente bastante subordinado. Segunda característica enquistada, la inestabilidad competencial. O sea, ¿quién tiene que hacer qué? ¿Quién tiene que hacer qué? ¿Quién tiene que prestar un servicio u otro? Bueno, hay una ley de bases de régimen local que dice, que da un catálogo de competencias obligatorias que tienen los ayuntamientos, los municipios. Usted tiene que hacer esto y aquello, recoger la basura, abastecer de agua, el alumbrado, no sé qué, las características. Pero al final,
Todos sabemos que al final los ciudadanos se dirigen al que tienen al lado, al que tienen cerca. Ante cualquier problema se dirigen al que ven por la calle, no al que ven por televisión. Y esto que hace que al final pues los ayuntamientos acaben metiéndose en cosas que teóricamente no les tocan porque no están entre sus competencias, pero que las hacen. Y las hacen pues normalmente pues tirando de sus propios recursos, es decir, sin financiación o con financiación pues inferior a la necesaria. Y un tema, digamos, recurrente y que no parece tener fin es el de dar esa estabilidad competencial. Es decir, bueno, vamos a ver si tenemos claro en algún momento quién tiene que hacer qué, ¿no? Y rompemos un poco esa dinámica del gasto de suplencia o de los gastos impropios que se hablaba. Bueno, luego hablaré un poquito de esto si hay tiempo y si interesa, ¿no? Tercera cuestión, digamos, organizativamente el mundo local es muy heterogéneo. Muy heterogéneo. No podemos hablar de gobiernos locales. ¿Qué gobiernos locales? O sea, es lo mismo una gran ciudad que un pequeñito municipio, es lo mismo un municipio de montaña que un municipio en llano, es lo mismo un municipio turístico que un municipio dormitorio de una gran ciudad, es lo mismo un municipio que está en una isla y todo le entra por mar o por avión que hay casi tantas características como municipios y por lo tanto pretender con una única normativa solucionar todos los problemas es muy complicado. Es muy complicado porque la casuística es muy importante, ¿no? Mayoritariamente atomizado, o sea, hay 8.000 y pico municipios, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene un poco la cabeza al mapa y sabe lo que hay, bueno, no saberlo en un momentín. Y financieramente muy desigual, muy desigual porque el trato que se les da a los municipios es muy distinto. Ya no digo entre grandes y pequeños, sino incluso entre los pequeños entre sí o entre los grandes entre sí. Es decir, hay cosas que son insostenibles. Son insostenibles, pero se siguen sosteniendo, ¿no? Se siguen sosteniendo y eso significa que esa vieja viñeta del roto, que debe tener 30 años y yo la uso permanentemente, para cualquier cosa siempre la pongo, porque me parece que es un reflejo enquistado de la realidad, ¿no? Este señor ahí tomándose su y dice, esto es normal, llegamos a considerar normal todo lo que pasa, ¿no? La normalidad consiste, digamos, es un canto a la resignación, ¿no? Ya vemos como normal cosas que antes de ayer nos escandalizaban y en todos los órdenes de la vida, no estoy hablando de la actualidad, que podríamos, ¿no? La normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal, o sea, es el monumento a la resignación, ¿no? Bien, esto es lo que hay, no me detengo demasiado porque todo el mundo lo conoce, ¿no? 8.000 y pico municipios, 6.800, prácticamente el 85% tienen menos de 5.000 habitantes, solo hay 64 con más de 100.000, el municipio mediano tiene 523, es decir, si ordenáramos los municipios del más pequeñito al más grande, el municipio que está en la mitad, el municipio número 4.062, tiene 523 habitantes. Es decir, tenemos más de 4.000 municipios que tienen menos de 500 habitantes. Y estos tienen que gestionar los servicios, ¿no? El municipio medio, si dividimos la población entre los municipios, nos salen 5.800 habitantes, hay 237 con menos de 30, pero eso sí, prácticamente el 40% de la población vive en municipios de más de 100.000 habitantes. O sea, estamos en un país urbano, básicamente. Claro, si vemos ahí los colores, si vemos aquí los colores, pues claro, todo esto que está aquí son micromunicipios en Castilla, León, en Castilla-La Mancha, en Aragón, incluso en Cataluña, allí donde hay un campanario hay un municipio, prácticamente, ¿no? Bueno, hay otros sitios donde los colores son más oscuros. Bueno, nosotros en particular, pues no estamos mal, entre comillas, en esa cuestión de tamaño, pero ese micromunicipalismo del que hablábamos, pues está claro ahí, ¿no? Si esto lo pasamos al caso asturiano, pues en Asturias tenemos 78 municipios, los números, como veis, las proporciones son un poco mayores.
Quiere decir que aquí hay 49 con menos de 5.000, el 62%, antes decíamos que era el 80 y tantos a nivel nacional, 2 con más de 100.000 habitantes, el 2,6, el otro lado era el 0,8. Bueno, el municipio mediano tiene 2.540, está aquí al lado, en Morcín, ¿no? 2.540 es el que está en el medio, antes decíamos que era 500, o sea, tenemos una dimensión un poquito mayor, solo tenemos 78, solo, frente a los 2.000 y pico que hay en Castilla y León. O sea, la atomización es más pequeña aquí que lo que sucede en otros lados. Solo hay 9 con menos de 500 habitantes, pero una vez más el 50% de la población vive en municipios de más de 100.000 habitantes. En el caso asturiano, además, ya no es que el 50% de la población viva en municipios de más de 100.000 habitantes, es que, bueno, si vemos los colores, esos que hay ahí, pues vemos la concentración que hay en la zona central de la región, ¿no? Nada nuevo les estoy contando que lo sepan hasta ahora, ¿no? Bueno, estamos hablando de necesidades, problema actual, el primero que se pone casi en este ámbito, declive demográfico, decimos, bueno, tenemos dos, ¿no? El declive demográfico, el envejecimiento, es lo que se está diciendo recurrentemente. ¿Cómo corregimos el declive demográfico? ¿O cómo afrontamos el problema del declive demográfico? Se dice, hombre, pues hay que fijar población. Claro, los geógrafos son muy dados, en particular, a pintar rayas, ¿no? A pintar rayas y decir, bueno, aquí hay tantos, aquí hay tantos, aquí hay tantos. Si sacamos gente de aquí, que hay demasiada, y esto está muy congestionado, y lo pasamos aquí, que está muy vacío, pues todo nos quedaría mucho más equilibrado. Ya, pero hay un pequeño detalle, que es que la gente vive donde le da la gana, no donde nosotros le decimos que viva, ¿no? La gente elige dónde vivir, ¿no? Y la gente vive básicamente ¿dónde? Pues donde tiene condiciones de vida razonables, ¿no? Donde puede disfrutar de servicios públicos, básicamente, ¿no? De buenos servicios públicos. Por lo tanto, el primer asunto que se necesita es, pues, servicios públicos. Si queremos fijar a la población, necesitamos eso, que la gente tenga acceso a los servicios públicos. Y eso no significa que haya en todos los municipios de todos los sitios, pues un hospital y una universidad y no sé cuántas cosas, como muchas veces se dice, sino el problema no es tanto de proximidad en el espacio, sino de accesibilidad en el tiempo. Y eso es algo que yo creo que se ha ido ganando con el tiempo, ¿no? Es decir, las infraestructuras de ahora no son las infraestructuras de hace 60, 70 años, ¿no? Por lo tanto, esa accesibilidad en el tiempo, bueno, es algo que juega a favor de esta generación de servicios. Y no estamos hablando solo de educación, de sanidad, de servicios sociales, muy importantes, sobre todo vinculados al tema del envejecimiento, etcétera, sino cosas como la conectividad o la ruptura de la brecha digital, si queremos generar actividades, como os he estado hablando antes, ¿no? Si queremos generar otro tipo de actividades en el mundo rural o en el mundo, digamos, de los pequeños municipios, ¿no? Y se necesita capacidad de gestión, Capacidad de gestión significa necesidad de personal cualificado, personal técnico. Claro, con el mapa que veíamos antes, eso es muy complicado. Es decir, con municipios de 300 habitantes, ¿quién va a tener un arquitecto municipal? ¿Quién va a tener un economista, un abogado, un técnico de la administración general? Pues quien puede, pero la gran mayoría no. Por lo tanto, algo habrá que hacer por ahí, ¿no? Oportunidades de actividades económicas, pues bueno, sectores hay muchos, ¿no? Ahora se habla de eso, del turismo rural y cultural, parece que es la nueva panacea. Todos queremos atraer turistas y queremos que esto nos va a sacar de la pobreza. Bueno, tendremos que verlo, ¿no? El tema del sector agroalimentario, el tema de la silvicultura, por ejemplo, en Asturias es importante, el tema de los bosques, ¿no? O el tema de los nómadas digitales, de los que se habla tanto ahora, que no deja de ser, bueno, mi opinión personal y, por supuesto, equivocadísima, no deja de ser un bluff. O sea, 4 que vienen y se colocan a vivir en el campo, sí, en el campo al lado de la ciudad,
A ser posible, pues en Ribera de Arriba, que está al lado de Oviedo, aquí en Soto se nos instalan 4 nómadas digitales. Tengo que ver yo cuántos se instalan en Pesov o en Taramundi, ¿no? Me gustaría ver cómo funciona eso. Pero bien es cierto que si no hay conectividad, si los teléfonos no tienen coberturas y tal, difícilmente podemos conseguir llegar a esos niveles, ¿no? Bien, más cosas. La segunda cuestión de las que les quería hablar un poquito, el tema de la gestión institucional, ¿no? La gestión institucional del territorio. Claro, el primer asunto para gestionar desde las instituciones es que haya estabilidad institucional, ¿no? Es que hay una cierta estabilidad. Y ahora estamos en un momento, no solo en España, pero más bien generalizado, pero aquí en particular, en el que hay una incertidumbre total sobre el modelo territorial, ¿no? Todo está en solfa, ahora mismo todo está en solfa. No sabemos si queremos un Estado simétrico o asimétrico, en el que todas las comunidades son iguales o hay algunas que son más iguales que otras. No lo sabemos, ¿qué queremos? No sabemos si las relaciones entre unos gobiernos u otros tienen que ser bilaterales o multilaterales. Yo me arreglo lo mío. O espérate, vamos a ir todos a la Comisión Nacional de Administración Local, por ejemplo, o al Consejo de Política Fiscal y Financiera y nos organizamos, o hay alguno que vive aparte y que bebe aparte y que come aparte y que por lo tanto deja menos recursos para los demás. No sabemos muy bien por dónde vamos a ir por ahí. No sabemos si queremos un Estado confederal, un Estado federal, un Estado como el que tenemos, o incluso hay quien propone una vuelta atrás, ¿no? Un Estado más jacobino, es decir, esto de las autonomías ha sido un desastre y hay que cargarse. No sabemos por dónde vamos a ir, no sabemos, porque además estamos en una situación de impasse que no sabemos por dónde vamos a ir. Y sin eso, pues la gestión institucional es problemática. El juego político, mi experiencia de casi 40 años trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias, es que allí siempre, de toda la vida, uno no notaba los colores políticos. Por aquí alguno que lo puede corroborar porque ha estado en esas instituciones, ¿no? Uno iba ahí, veía, hablaba con un alcalde de un partido, hablaba con el otro y no sabía de qué partido era, porque al final lo importante era, digamos, los problemas locales son muy similares, independientemente de que mande este de este color o este del otro, y a uno le sorprendía, dijo, ostras, con el discurso que hizo este será como poco de Izquierda Unida o más allá y tal. Pues, coño, resulta que era del PP y viceversa, ¿no? Y es a uno del PP soltar unas soflamas ahí, y digo, este tipo será de Bildu y tal. Y no, resulta que era, o sea, no notabas las diferencias porque pesaba más la política local, la problemática que es bastante común respecto a la problemática de partido, ¿no? Me da la impresión que últimamente esto está cambiando. En la propia FEM hace un tiempo que se empiezan a ver cosas que a mí personalmente no me gustan, ¿no? Derivas en las que este tipo de polarizaciones, de muros y de frentes, pues se llevan a ese terreno, ¿no? Y eso yo creo que es malo también para la gestión institucional, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, y en este partido, yo como sportinguista no sé yo si debo hablar de esto de los partidos, teniendo en cuenta lo de ayer y lo que nos espera hoy, pero ¿de qué juegan los municipios? ¿Qué son? ¿Delanteros rompedores que tienen que abrir el territorio o son defensas numantinos que tienen que defender sus posiciones, ¿no? Es decir, ¿qué nos importa? Defender la identidad de nuestro municipio por encima de todo y a mí que no me lo toquen y que no me muevan la frontera, o queremos prestar servicios de verdad a los ciudadanos. A lo mejor hay que mover el mapa municipal o no hay que moverlo. ¿A qué queremos jugar en este terreno, ¿no? Ese es otro asunto, yo creo que es relevante. Bueno, en España tenemos, además de los municipios que decíamos, tenemos 41 diputaciones, 3 de ellas de régimen foral, que esos son otra cosa, Tenemos 7 cabildos insulares en Canarias, 4 consejos insulares en Baleares,
953 mancomunidades, pueden ser más, pueden ser menos, según los datos que yo encontré en el Ministerio de Hacienda, 416 consorcios y luego un montón de, sin número, de entidades locales menores, ¿no? Se llaman parroquias rurales, en otros concejos, aquí los concejos son los ayuntamientos, pero en Navarra los concejos son aldeas, digamos, son municipios pequeños, son, digamos, entidades pequeñitas, antiiglesias, pedanías, cada uno lo llama como quiere. Quiero decir que muchas veces el tema del minifundismo se trata de solapar con ayuda externa, bien ayuda por parte de la Diputación, donde la hay, o bien a través de instrumentos de colaboración, léanse mancomunidades, consorcios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en Asturias, una vez más, es diferente, es un poco diferente. Claro, aquí somos una comunidad uniprovincial, por lo tanto, no tenemos diputación. No tenemos diputación. ¿Eso es bueno o es malo? Hombre, teóricamente, no tendría por qué ser malo. ¿Para qué vamos a duplicar? Si tenemos una comunidad autónoma, tenemos una diputación, se supone que la labor de la diputación la tiene que hacer la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene las competencias de la diputación. Bueno, si uno habla con los alcaldes, se quejan, no solo en Asturias, en todas las comunidades uniprovinciales, se quejan de que esa labor de diputación las comunidades autónomas no la hacen, o la hacen muy deficientemente, sobre todo lo que supone de apoyo, asesoramiento a los municipios, etcétera, etcétera, pues ponen muy poco personal para esto. Y donde en una diputación pues hay, probablemente están sobredimensionados en personal y probablemente hay mucha, en fin, habría mucho que decir sobre las diputaciones, porque hay diputaciones y diputaciones también. De lo que se quejan generalmente los ayuntamientos es que las comunidades uniprovinciales no ejercen como deberían esa labor de diputación, y eso genera ciertas lagunas, ¿no? Bueno, 14 mancomunidades, 11 consorcios, etcétera. Bueno, por no alargarme, bueno, ahí está la lista de mancomunidades, de consorcios que hay en Asturias, pero bueno, no creo que venga demasiado a cuento, ¿no? Bueno, hay, como decíamos, una gran diversidad y mucha casuística, mucha casuística. Como veíamos, hay diferencias muy importantes entre los ayuntamientos y diferencias muy importantes en organización, en profesionalización, es decir, en última instancia en capacidad de gestión entre unos y otros. Y no es posible establecer reglas homogéneas, es imposible establecer unas reglas homogéneas con un mapa municipal tan atomizado como hay, y además con una estructura de municipios tan diferenciada. No solo, insisto, en términos de población, sino en términos productivos, en términos de geofísicos, en términos de necesidades y de capacidades, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos problemas, ¿no? El tema de la financiación, el eterno problema financiero. Se dice que el modelo de financiación está obsoleto, es ineficiente, es inequitativo. Bueno, podemos ponerle todo, empezar la plañidera y empezar a llorar como llevamos haciendo toda la vida con el modelo de financiación. Bueno, si volvemos otra vez a los problemas enquistados, en el tema de la financiación tenemos una tributación propia que es inestable y que genera inseguridades jurídicas. Hay más que ver lo que ha pasado o lo que sigue pasando todavía con el tema de la gestión del impuesto de plusvalía, por ejemplo, declarado inconstitucional, que los ayuntamientos tendrán que devolver, en fin, que no hay manera de solucionar. La gestión de impuestos como el de construcciones, instalaciones y obras, los problemas con el catastro, en fin, eternos problemas en tributación propia. Pero si hablamos de pequeños municipios, la parte importante no es esa, porque los pequeños municipios de lo que viven de verdad, porque su capacidad fiscal es muy limitada, es de las transferencias que reciben de otras administraciones. Claro, nosotros pretendíamos ser un Estado cuasi federal, o presumimos de ser un Estado cuasi federal por ahí fuera. Decimos que somos, sin ser un Estado federal, somos más federales, tenemos más autonomía. Los gobiernos regionales, incluso los gobiernos locales, tienen más autonomía que muchas federaciones realmente
llamadas así, incomparablemente más que México o que Argentina, por ejemplo, que son teóricamente países federales, bastante más que Alemania, por ejemplo, ¿no? en cuanto a capacidad de decisión autónoma por parte de los gobiernos territoriales, ¿no? Pero claro, en un Estado federal normalmente los gobiernos centrales se dedican a suplementar la falta de capacidad financiera de los gobiernos intermedios, y son los gobiernos intermedios los que se dedican a apoyar o a suplementar la falta de capacidad financiera de los gobiernos locales. Aquí no. Aquí desde el principio los gobiernos locales han tenido una reticencia. No digo que no sea con cierto fundamento, pero una reticencia brutal sobre las comunidades autónomas, y han dicho no. A mí la pasta que me venga del gobierno central, no de la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma lo que me hace es darme transferencias condicionadas y me dice que ahora toca polideportivos y le doy el 80%, le financio el 80% del polideportivo. Ya, pero es que yo tengo dos ya. Yo lo que necesito es una depuradora. Dice, no, este año toca polideportivos. Si usted quiere el polideportivo, yo se lo financio. Si quiere la depuradora, tendrá que esperar al próximo año. Y claro, si digo que no, el vecino dice, el alcalde ha perdido un montón de pasta que le daba el Principado porque no ha querido el polideportivo, cuando en aquel barrio no hay polideportivo. Bueno, al final el alcalde que dice, venga, polideportivo, que no necesito. Que me supone que me financian el 80%, pero que el 20% tengo que ponerlo yo, de mis recursos, y por lo tanto de traerlo de otras cosas, porque los economistas lo primero que explicamos en clase, en primero de economía, es la idea del coste de oportunidad. Todo aquello que dedicamos a una cosa no lo tenemos disponible para otra. Bueno, pues ponemos el 20% para ese polideportivo que no necesitamos. Y, caray, es que después el mantenimiento es mío. Yo soy el que tengo que contratar al monitor, la limpieza, no sé qué más. O sea, encima me va a generar un gasto corriente durante un montón de tiempo que no es necesario. ¿Y por qué? Pues porque me han dado la transferencia condicionada a una cosa que yo necesitaba, la depuradora, caramba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para eso, en la Constitución está prevista una cosa que es lo que llamamos las picas. Esas picas, yo tengo un artículo de hace unos años que se titulaba, que lo titulé, de cómo olvidamos las picas en Flandes. Las picas son la participación en ingresos de las comunidades autónomas. Eso está previsto en la Constitución, que es que de todo lo que la financiación que tiene la comunidad autónoma, una parte vaya a los ayuntamientos, pero vaya incondicionada. Incondicionada. Ahí tiene usted esto, y usted necesita la depuradora, hace la depuradora. Usted necesita el polideportivo, hace el polideportivo. Usted necesita saneamiento, hace el saneamiento. Usted necesita renovar las tuberías, renueva las tuberías. Cada uno lo que necesite, y ya está. Y no digo yo que los gobiernos regionales no tengan derecho e incluso obligación de hacer política territorial y, por lo tanto, de incentivar determinado tipo de comportamientos y de dar transferencias condicionadas. Pero lo que no puede ser es que el grueso de las transferencias, el 90% de las transferencias que se dan por parte de las comunidades autónomas a los gobiernos locales, sean condicionadas a cosas, a prioridades que decide la comunidad autónoma y no que decide el gobierno local. Entonces, ese es un problema. Yo entiendo que eso es un problema. Hay una gran diversidad, esta ya lo habíamos dicho. A lo que vamos es, tenemos que financiar servicios públicos, tenemos que financiar los servicios públicos, hay que financiarlos. Entonces, ¿cómo se financia? Vamos a hacer un modelo de financiación aquí, ahora, así, en 3 brochazos, porque esto es sota caballo rey, aquí no hay más. Primera opción, los servicios públicos se los cargamos a los usuarios, que pague el usuario. Ya está, hay una cosa que se llaman tasas, precios públicos. Usted recibe el servicio, usted paga por el servicio. Bueno, en economía decimos, cuando los servicios son divisibles, por lo tanto los usuarios identificables. Si además ese servicio no genera efectos externos relevantes y si además no tiene un componente redistributivo claro, ya está, lo mejor es
que pague el usuario, ya está, tasa, precio público, ya está. Usted, una piscina municipal, usted la paga el que la usa, ¿no? A mí no me pagan el recibo del Sporting, ¿no? Pues el que va a usarla, pues lo paga, se acabó. Por lo tanto, el recurso a tasas y precios públicos es razonable. Claro, los alcaldes, claro, eso de cobrarle al vecino ya lo ven un poco más, en fin, es que vota, ¿no? Pero claro, estas cosas se explican, ¿no? Se explican. Bien es cierto que hay muchos servicios que no cumplen esas características que decíamos. Es decir, que o no son divisibles, o el usuario no es identificable, o tiene un componente redistributivo claro, ¿no? Por ejemplo, no sé, el alumbrado público. La farola es de todos, no es mi farola, ¿no? No es divisible. O yo que sé, pues la escuela infantil, llegado el caso, tienen componentes redistributivos claros, ¿no? O la atención domiciliaria a ancianos, pues tiene un componente redistributivo claro. Es decir, no es razonable que el 100% del servicio lo pague el usuario. Entonces, ¿quién paga lo que no paga el usuario? Segunda, que pague el contribuyente. El usuario decimos que pagamos en función del principio del beneficio. Yo me beneficio, yo pago. El contribuyente pagamos en función de la capacidad de pago. Aunque no me beneficie, yo tengo mayor capacidad de pago, tengo una casa mejor y que por lo tanto tiene un valor catastral más alto y por lo tanto pago un impuesto de propiedad más alto, tal. Bien, pues paga el contribuyente, nuestro contribuyente, el del propio ayuntamiento. Esta es segunda opción. Eso está muy bien también como forma de funcionar. Claro, eso está muy bien, pero el problema está en que la capacidad fiscal está muy desigualmente distribuida en el territorio también. Hay municipios muy ricos y hay municipios muy pobres. Hay municipios con valores de la propiedad muy altos, donde con tipos muy reducidos podemos recaudar mucho, donde vive gente rica, etcétera, ¿no? Y hay municipios con valores catastrales bajísimos, con poca actividad económica, donde si queremos recaudar lo mismo que el otro, tenemos que poner unos impuestos mucho más elevados y obligar a nuestros ciudadanos a hacer un esfuerzo fiscal muy superior a los de los otros. Tampoco es razonable eso. Bueno, ¿cómo corregimos eso? Pues la tercera, que paguen otros contribuyentes. Ni pagan mis usuarios ni pagan mis contribuyentes. Que me lo pague otro. Que me lo pague Europa, como decimos en España muchas veces, ¿no? O como dijimos mucho tiempo, ¿no? O que me lo paguen los catalanes, o que me lo paguen los de Madrid. Es decir, transferencias intergubernamentales. Las transferencias están hechas para eso. Queda un poco marxista esto, pero es aquello de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. Pues un poco esa es la idea, ¿no? La transferencia está hecha para cubrir la brecha entre las necesidades de gasto que uno tiene, en función de los costes de los servicios que presta, etcétera, y la capacidad fiscal propia que uno puede explotar a través de tasas e impuestos, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es un sistema de financiación. Ahora el problema es ponerle, claro, el concepto está muy claro, ahora el problema está en pasar de las musas al teatro, ¿no? Y ahora vamos a ponerle números al asunto, y eso ya es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué hacemos con los pequeños municipios? Vamos a centrarnos solo en los pequeños y fundamentalmente en los municipios de tipo rural. Se ha dicho, y hay quien está sugiriendo, que una manera de conseguir generar demografía, es decir, atraer población, etcétera, etcétera, es a través de bonificaciones fiscales. Si usted se instala en el campo, si usted se instala en un municipio rural, pues le voy a bonificar el 30% del impuesto sobre la renta, por ejemplo, del Estado. O si usted genera, me crea una empresa aquí, le voy a bonificar el no sé qué %. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. No creo en eso con carácter general. Puedo creer en eso temporalmente, pero no con carácter general. Esa idea de, si usted vive en un municipio menor de no sé cuántos mil habitantes, entonces usted va a pagar menos,
para lo único que va a ser, que puede servir es para lo que decíamos antes, que el tipo rico se vaya a vivir en el municipio de al lado de la gran ciudad, que es pequeñito, y para ahorrarse un montón de impuestos. Yo creo que esto no funciona. O sea, una economía que deba permanentemente estar sujeta a una muleta, yo creo que eso no funciona. Por lo tanto, esto puede valer temporalmente, pero desde luego no con carácter general. ¿Ejercemos la autonomía? Queremos autonomía, ¿no? Estábamos diciendo, al mismo tiempo que estábamos diciendo que no queremos transferencias condicionadas, que las queremos incondicionales para nosotros decidir autónomamente lo que hay. Bien, pero eso tiene otra pata, ¿no? Si yo quiero autonomía para gastar, y eso me da votos, y ¿no? Qué buen alcalde, mire usted todas las cosas que ha hecho y tal, ¿no? Claro, hay una parte que no da tantos votos, que es cobrar impuestos o cobrar tasas. Entonces, convendría que los alcaldes ejercieran también un poco más su autonomía desde el punto de vista de los ingresos, ¿no? Y fundamentalmente en el ámbito de las tasas y precios públicos hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en el sentido ese, de que es que esto es gratis, ¿no? Voy acabando, voy muy rápidamente acabando, porque si no soy... Es verdad que yo soy muy incontinente verbalmente hablando y puedo estar aquí toda la mañana, ¿no? Importante el tema de los criterios de distribución de las transferencias. Ahora mismo las transferencias, como digo, el grueso de las transferencias que reciben los gobiernos locales procede del Estado, de lo que se llama la PIE, la participación en ingresos del Estado. Y eso está muy sesgado hacia la población, van muy en función de la población, cuando todo el que vive en un municipio pequeño sabe que el tema de la población es importante, pero que, en fin, los costes de prestación de servicios seguramente no dependen solo de la población, sino muchas veces hay otros factores, pues como el envejecimiento, como la orografía, como la superficie en algunos casos, como el hecho de estar en montaña o no es lo mismo retirar la nieve en montaña en fin, habría muchas más cosas que hacer, ¿no? Sería importante desarrollar las PICAs, la participación en ingresos de las comunidades autónomas, y ahí sí es fácil, o es seguramente más fácil, encontrar criterios de necesidad más ajustados al territorio que a nivel global, porque como habíamos dicho, a nivel global pues tenemos que conjugar las necesidades del municipio turístico, que tiene mucha más población de hecho que de derecho, con el municipio de montaña, con el municipio, yo qué sé, insular, o con la ciudad dormitorio. Es muchísimo más complicado. En un ámbito territorial más pequeño como el de la comunidad autónoma, seguro que somos capaces de identificar lo que de verdad es el mínimo común para todos. Por lo tanto, hacer una buena pica, yo creo que sería algo importante. Luego tenemos un problema con el tema de los fondos europeos. Hay una pasta inmensa que está viniendo en términos de fondos europeos y que los gobiernos locales los ven pasar así, porque son incapaces de gestionarlo, porque son imposibles de gestionar, porque solo la burocracia que esto genera parece que están hechos para engordar a consultoras, nada más, y no a otros, ¿no? Bueno, aquí aprovecho una cuña, rápido. La semana que viene en la Cátedra de Municipalismo vamos a hacer una jornada sobre esto, sobre gestión de fondos europeos, gratis total, todo aquel que quiera, pues en nuestra web tiene la opinión. Y ya voy a saltarme todo esto, tenía aquí un montón de cosas que contarles de gastos impropios y similares. Dos cosas de retos y voy a las conclusiones, porque si no les aburro demasiado con este asunto. Pero yo entiendo que esto es lo que es. Nuevos retos, ¿no? Digamos, aparte de aquellas cosas enquistadas que teníamos y de los problemas de siempre, nuevos retos que ahora tienen, digamos, que existen con carácter universal, que los tenemos aquí, pero los hay en Iberoamérica, en Europa, en Asia, en todos lados, ¿no? El tema digital y el tema del medioambiental.
Esos son retos que vamos a tener sí o sí. En el tema digital hay un problema que es la brecha digital, el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías, que en el ámbito rural es muy importante, sobre todo con poblaciones envejecidas, etcétera. Pero además es un reto para las propias administraciones, para la relación de las administraciones con los propios ciudadanos. Eso va a suponer nuevas necesidades de gasto para los gobiernos locales y, por lo tanto, cosas que habrá que financiar de alguna manera. En el ámbito medioambiental tenemos cada vez mayor presencia de eventos extremos, lo estamos viendo. Esto que llamamos eventos extremos, sequías, inundaciones, incendios, etcétera, etcétera. Es decir, antes era una cosa que pasaba esporádicamente, ahora no pasa esporádicamente. Estamos viendo que por todo el mundo están pasando estas cosas y, por lo tanto, tener prevención de este tipo de digamos, políticas de prevención ante esto es algo que va a implicar, por supuesto, al gobierno central, a los gobiernos intermedios, pero también a los gobiernos locales. Por lo tanto, son retos que vamos a tener. O cómo sustituir actividades en declive por el proceso de descarbonización. ¿No? Estamos en un concejo en el que no hay que explicar esto. Aquí había una térmica hasta antes de ayer. ¿No? Y el ritmo que se lleva, pues podemos discutir si es razonable, si vamos muy rápido, si no vamos muy rápido, pero esto es imparable y va como va, y hay que pensar en alternativas, ¿no? Retos más específicos, bueno, pues los problemas del declive demográfico y el envejecimiento de la población, y en particular el reto que supone la expansión de los servicios sociales en los ámbitos digamos, en los ámbitos rurales, ¿no? Es decir, ¿cómo afrontamos este problema? Que teóricamente entra dentro de lo que llamábamos gastos impropios, porque se supone que eso es competencia de las comunidades autónomas, pero el que de verdad sabe los ancianos que tiene que necesitan apoyo, que necesitan atención domiciliaria, o que necesitan teleasistencia, o que necesitan una residencia, quien lo sabe es el gobierno local, no es el gobierno autonómico. Por lo tanto, probablemente ahí hay que hacer una, digamos, reordenación de competencias en este campo. Y ahí, sí, no, ahora de verdad, voy a las conclusiones. Tenía aquí una parte sobre funciones de municipios que me salto y acabo con eso, acabo con esta frase. Punto. Esta es una frase, no, les digo, dice... La frase es de un tipo al que conocerán, le sonará, Richard Kapuscinski, fue en su día premio Príncipe de Asturias de Cooperación, que dice en un libro precioso que se llama Cristo con un fusil al hombro, no les cuento de qué va. Alguien ha dicho sabiamente que en política no se debe hacer nada, porque la mitad de los problemas, de todos modos, no tiene solución, y la otra mitad se resolverá sola. En política hay que saber esperar, gana el que sabe hacerlo mejor. No puedo estar más en desacuerdo. O sea, esta era la política de algún presidente que hubo que déjalo pasar, que ya se arreglará. No, es decir, políticas proactivas son realmente importantes en todo ese campo. Hasta aquí, no...